Deja volar tu imaginación, empieza a imaginar todo tipo de historias. Lleva siempre una libreta contigo que tu mente imagina historias. Admiro muchísimo a Murakami, pero mi forma de escribir no tiene nada que ver con la suya. Las 5 señales que necesitas cumplir para saber si ya estás listo para ponerte a escribir. Vamos a ello. Bienvenidos escritores, espero que estéis todos muy bien. Como veis, hemos cambiado el escenario un poquito porque queríamos que os sintierais todavía más dentro de la escuela Tinta Púrpura. Esperamos que os guste este nuevo escenario en el que además intentaremos poner algunos detallitos interesantes relacionados con lo literario. Hoy nos acompaña el Principito, por ejemplo. Y bueno, si queréis dejarnos comentarios sobre el decorado, cosas que os gustaría ver aquí o también contenidos para nuevos vídeos, ya sabéis que solo tenéis que dejarnos unos comentarios abajo y que también podéis dar me gusta y suscribiros al canal. Vamos a empezar ya con este vídeo de hoy, que habla de las 5 señales que necesitas cumplir para saber si ya estás listo para ponerte a escribir. Este vídeo está pensado para esa gente que nos manda muchos mensajes diciendo que bueno, que es que está deseando ponerse a escribir, que le parece que debe de ser lo más maravilloso del mundo, pero luego se da cuenta de que no se atreve y muchas veces me dicen, Coba, es que no sé cómo empezar. Bueno, esto es una de las cosas que vamos a resolver hoy aquí, ¿vale? Pero es verdad que a veces cuesta mucho, tenemos muchas ideas en la cabeza porque cuando tenemos una idea parece que pasa un torbellino por nuestra mente y en ese momento lo pasamos mal a veces, no en el momento del torbellino que suele ser un subidón de emoción muy bueno, sino cuando luego decimos, vale, ¿y ahora con todo esto qué hago? ¿Por dónde empiezo? Imaginaos que nunca habéis cocinado y os dejan en una cocina llena de ingredientes, pues es un poco parecido. Hay mucha gente además que tiene un problema del que yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, que se llama el síndrome del impostor. ¿En qué consiste el síndrome del impostor? Bueno, es un problema que tenemos muchos y que se puede dar en diferentes ámbitos, no solo en el de la escritura, y es que sentimos que en realidad somos un fraude. Os voy a poner un ejemplo. Un profesor que tuviera síndrome del impostor tendría muchísimo miedo de que durante la clase un alumno levantase la mano y le hiciese una pregunta que él no supiera responder. Y en lugar de decir, pues mira, esto no lo sé, voy a mirarlo y confiar en que él sabe mucho sobre la materia pero no tiene que saberlo todo, piensa, oh Dios mío, voy a quedar como si fuera un fraude, porque tiene una cierta inseguridad que le hace a veces sentirse como si realmente fuera un fraude. Es muy curioso porque este síndrome del impostor es más habitual en gente que tiene muchos conocimientos sobre una materia, así que si lo sufres tampoco te agobies, intenta trabajarlo, eso sí, para intentar salir de él y recordar que tú sí que sabes suficiente como para poder salir adelante cuando alguien te pregunte cualquier cosa, y si no, siempre puedes decir que no lo sabes y que lo mirarás y no pasa nada. Otra cosa que sucede mucho y que creo que puede ser el público ideal para este vídeo es que hay gente que dice que moriría antes que enseñarle a otra persona lo que ha escrito. Esto tiene bastante que ver con el síndrome del impostor y me gustaría, si queréis, que me dejéis algún comentario quiénes de vosotros os sentís así, porque es cierto que sucede mucho. Yo misma recuerdo que cuando era adolescente me gustaba escribir, algunas veces se lo enseñaba pues a mis padres, a algún amigo y a mi abuelo, que escribía muy bien y escribió unas memorias muy largas de su vida y varios libros de poesía, y bueno, pues me atrevía con ellos, pero por ejemplo en el colegio no me atrevía a contar a la gente que quería ser escritora y eso que me encantaba escribir, ¿no? Bueno, pues va un poquito por ahí la cosa, sentimos inseguridad sobre lo que hemos escrito, pero lo que tenemos que hacer es sentir seguridad sobre nuestro esfuerzo y saber que una crítica, si es constructiva, siempre nos ayudará a hacerlo todavía mejor. Y bueno, ya he dicho antes, no sabes cómo empezar, ¿no? Bueno, simplemente hay gente que a veces, ¿qué es lo que dice? No sé cómo empezar, Coba, ayúdame. Bueno, pues aquí estoy para ayudarte y decirte a dónde tienes que llegar para decir, venga, ya me puedo poner a escribir. Vamos con ello. Una de las primeras señales es que has perdido la cuenta de la cantidad de libros que has leído. No sé si sabes cuántos libros hay en tu casa. Yo no sé y no me atrevo a contar los libros que tengo en casa porque la verdad es que somos una familia muy lectora y siempre hemos tenido las estanterías atestadas de libros, incluso en 2 filas. Si queréis, comentadme si a algunos pasa también esto. Hace tiempo me escribió una persona que quería ponerse a escribir y me dijo, he leído, y me dijo un número exacto de libros, no sé si serían 30, 40 o 60. Y me sorprendió muchísimo que llevase la cuenta. Me imagino que también es que era una persona joven. Yo creo que perdí la cuenta de los libros que había leído. Vamos, nunca los estuve contando, ¿no? Pero yo creo que seguramente cuando tenía 14 años ya había perdido la cuenta porque me había leído todas las sagas de Enid Blyton, la saga de Puck, que ya son sagas de 20, de 30 libros, de 40. Entonces ahí ya
ya no sé cuántos había leído. Es verdad que ahora hay aplicaciones como por ejemplo Goodreads, que si no la conocéis os la recomiendo mucho, que es muy parecida a Film Affinity para las películas o a IMDb, pero que sirve para apuntar los libros que hemos visto, para interactuar con otros lectores, bueno, pues un formato muy parecido. Y ahí puedes ir anotando los libros que has leído y a lo mejor esto sí te permite llevar un poco la cuenta. Pero si en tu cabeza has perdido la cuenta, posiblemente es que ya hayas leído tal variedad que ya tienes un punto muy importante para decir, venga, me puedo poner a escribir porque conozco muchos estilos y puedo empezar a pensar en mi propio estilo. Segunda señal de que estás listo para escribir es que no dejas de imaginar historias en tu cabeza. Pueden ser historias de fantasía, pueden ser relatos históricos, puede ser que quieres contarle a alguien una anécdota que viviste de jovencito y deseas escribir tus memorias. Puede ser de cualquier género, eso no importa. O puede ser que cuando estás esperando en la parada del autobús y ves pasar a la gente, imaginas las historias que esas personas están viviendo. Que oyes una conversación y dices, esta frase me vendría genial para cerrar un cuento, o qué bueno escribir algo en relación a esto. O ves un documental y dices, pues qué bonito sería un libro que transcurriera en la sabana africana. Pueden ser de mil maneras, pero el caso es que tu mente imagina historias y lo que necesitas es ponerlas sobre el papel. Y evidentemente de aquí viene la tercera señal. Tienes algo que contar. Todas esas historias que imaginas, dices, yo es que quiero escribirlas. Es verdad que habrá que empezar por una, luego otra, luego otra. Hay que intentar no empezar con todo a la vez, hay que saber, incluso los que a veces tenemos que trabajar con varios encargos a la vez, tenemos que saber organizarnos muy bien y no pasarnos con el número de encargos. Pero sí que es cierto que siempre tenemos historias en la recámara y ganas de contar muchas cosas. Este diría yo además que es el principal síntoma que te indica que estás listo para escribir. Luego, incluso aunque no reúnas los otros, los podrás ir mejorando, pero este es el esencial. Tienes algo que contar. Si quieres, cuéntame en los comentarios qué es lo que tú quieres contar. Algo muy importante también es que tú no quieres ser la copia de nadie. Tiene mucha gracia que a veces en el entorno de la literatura de terror, de los grandes escritores en España, se dice, no sé quién es el Stephen King español, ¿no? Se dice mucho eso. Tengo unos amigos que son muy majos y muy amables conmigo que me dicen a veces, tú eres como la Richard Matheson española. Y digo, bueno, no vayas diciendo eso, que a lo mejor algún día me lo creo, y no es verdad, ¿vale? Más quisiera. Pero que son muy amables y dicen ese tipo de cosas. Pero yo, de hecho, no había leído a Richard Matheson hasta que ellos me lo mencionaron, que es una cosa también curiosa, ¿no? El tema es que tenemos que desear crear nuestro propio estilo. Es decir, aunque nos llame la atención y tengamos influencias de diferentes escritores, por ejemplo, escritores de terror, muchísimos tienen influencia de Stephen King, o de Richard Matheson, o de Bram Stoker, o de Edgar Allan Poe, o de H.P. Lovecraft, bueno, muchísimos. Ellos no quieren hacer lo mismo, no quieren imitar. Lo que quieren es encontrar su propio estilo y convertirse ellos en un escritor diferente. Pensad que siempre seréis mucho mejores como vuestra propia versión de escritores, por mucho que tengáis que pulir, que una versión del 19º o el 54º Stephen King español, ¿vale? Tenerlo en cuenta también. Esa autenticidad, estáis intentando encontrar vuestro propio camino. Esa es otra de las señales más importantes. Y por último, la quinta señal que diría que estás listo para escribir, yo diría que es la más técnica, que es que se entiende lo que escribes. Insisto muchísimo en esto, no solo que se entienda lo que escribes, sino que se entienda la primera vez que se lee. Sé que hay muchos, como hemos visto al comienzo, que morís antes que dejar que alguien lea vuestros textos, pero si queréis ser escritores en el sentido en el que deseáis compartir vuestros textos con lectores, vais a tener que atreveros. No tengáis miedo, pedid a alguien que sea constructivo, que os haga una valoración de vuestro texto. La primera pregunta que deberíais hacerle a alguien es si se entiende. Esa sería la primera pregunta. ¿Se entiende lo que he escrito? La segunda debería ser si es entretenido. Y luego ya, si esa persona tiene conocimientos de temas narrativos o literarios, pues os puede hacer valoraciones en mayor profundidad. Ya sé que da mucho corte a veces, pero lo que podéis hacer es empezar por gente cercana y que sepáis que no va luego a decir, pues oye, qué porquería ha escrito mi amigo, ¿vale? Que va a valorar vuestro esfuerzo, que os quiere y que lo que quiere es ayudaros. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien de vuestra clase, puede ser incluso un profesor de literatura que a lo mejor os ayuda. Eso sí, es muy importante que le pidáis una opinión sincera, constructiva, pero sincera. Es decir, que no os diga está muy bien. Me escribe muchísima gente diciendo que necesita valoraciones de sus obras porque todo el mundo le dice que está muy bien, pero no confía en que la gente cercana no se atreva a
decirle las cosas que no le gustan de sus manuscritos. Buscad una persona sincera que os quiera ayudar, una vez más. Estas serían las características que deberías reunir para ponerte a escribir, pero yo no te voy a decir, pues ya no las reúnes todavía, pues entonces tú no vas a escribir nunca o ni se te ocurra empezar a escribir. No. ¿Qué vamos a hacer? Si no lo reúnes todo, vamos a empezar a trabajarlo para que puedas enseguida reunir esas características y mientras tanto sí empieces poquito a poco a escribir. ¿Cómo puedes hacerlo? En primer lugar, lee mucho y variado. Empieza a leer todo lo que caiga en tus manos, de todos los géneros, todo tipo de autores, todo lo que creas que te puede ayudar a crecer como escritor. Y fíjate, no solo como lector, sino también como escritor. Cuando leas algo que resulta sorprendente en un libro, por ejemplo, fíjate en cómo ha preparado el autor la sorpresa. Eso, por ejemplo, ayuda mucho a entender cómo trabajan los escritores. Deja volar tu imaginación, empieza a imaginar todo tipo de historias. Lleva siempre una libreta contigo y apunta todas las historias que se te ocurran, todas las anécdotas, los detalles curiosos para personajes que puedan surgir en tu mente o que aparezcan a partir de una conversación. Si un amigo te cuenta una anécdota divertida, pregúntale si la puedes utilizar alguna vez en algún cuento. Todo esto te ayudará también a ir andando ese camino para ponerte a escribir. Puede que creas que no tienes nada que contar. Hay gente, y a mí me apena un poco, cuando me encuentro con personas que me dicen esto, que creen que no tienen nada que contar. Y creo que esto es un problema de cómo han vivido su vida o cómo han interactuado con los demás o los demás con estas personas, porque creo que lo que sucede es que se han sentido de menos, han sentido que su vida y sus experiencias y sus emociones importaban menos que las de los demás. Tus emociones importan igual que las de cualquier otra persona, y si las plasmas a través de tu propio estilo, con una historia, bueno, como lo desee cada uno, con el género que más le guste, eso ya solo el esfuerzo va a valer la pena. Tú vas a haber expresado tus emociones y que nadie nunca te quite el derecho a expresarte, y menos en tu escritura. Recuerda que está bien tener un ídolo, alguien a quien sigas. Yo admiro a muchísimos escritores y eso es estupendo y no pasa nada. Admiro muchísimo a Murakami, pero mi forma de escribir no tiene nada que ver con la suya. Piensa siempre que una cosa es admirar y otra cosa es copiar. Puedes incluso tomar ideas y hacer ejercicios para copiar el estilo en ejercicios, pero recuerda siempre que tu forma de escribir tiene que ser tu forma propia y será una combinación de todas las influencias que tienen. Vamos a imaginar que volvemos a esa cocina, ¿no?, que decíamos antes, en la que te pueden dar muchísimos ingredientes y tú no sabes qué hacer. Pero si tú conoces los ingredientes, harás una mezcla de algo que será lo que a ti te guste. Y a lo mejor no es la misma que haría Haruki Murakami, por ejemplo. Último consejo mientras te pones a escribir, aunque sabes que tienes todavía que mejorar en algunos matices: escribe de forma natural. Es casi mejor escribir como uno piensa que elaborar frases muy complicadas y enrevesadas, utilizar palabras demasiado largas simplemente porque parece que somos más cultos. Escribe de forma natural, utiliza un tono natural. Hay un libro, por ejemplo, que me encanta, que es de Lisa C. Martin, que es una cantante de heavy metal, que ella decía que no sabía nada de escribir y demás, y su libro, que es muy interesante, que es su autobiografía, se llama De la delincuencia al heavy metal. A mí me pareció maravilloso por una razón, y es porque el libro es como ella cuenta su historia como la vivió y como la siente, y simplemente lo hace de una forma natural y organizada. Y yo creo que ella no es consciente a veces, cuando hablaba yo con ella, de que es una tía que escribe perfectamente bien y precisamente porque es natural y no ha intentado tener una pose, ha creado un estilo propio muy bueno. ¿Vale? Pues esto es lo mismo que creo que debéis trabajar todos. Es decir, no debemos pensar en que, no sé, pues Góngora ponía muchas palabras complicadas y alteraba el orden de las frases. Pues muy bien por Góngora por hacerlo así en el siglo de oro, ¿vale?, que hace ya bastante tiempo. O no sé, pues resulta que hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es que lo que hace también es pues que hay un personaje que habla como Yoda. Y hace también esta alteración del orden lógico de la frase. Bueno, pero ¿tú cómo lo quieres hacer? ¿Cómo lo contarías tú, con tus propias palabras? No sé si recuerdas cuando en el cole te decían explícalo con tus propias palabras. Pues es mejor que lo hagas siempre que puedas así. Y por último, es muy importante, repasa lo que has escrito y asegúrate de que se entiende bien, de que por lo menos tú al releerlo lo entiendes antes de pasárselo a otra persona. Creo que con todo esto cualquier persona puede sentirse lista para escribir, así que cuéntame si te atreves ya a ponerte a escribir, o si no, si ya te lanzaste hace tiempo, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo? No olvides que puedes dar me gusta, suscribirte al canal y seguirnos en tintapurpura.com. Gracias por haber visto este vídeo y ya sabes, nos vemos pronto en otro nuevo. Chao, chao.